Y quiero saludarles a cada uno de ustedes allí en sus hogares por creer en el Señor en estos tiempos difíciles, digamos, para el que no tiene a Cristo. Porque los que tenemos a Cristo en el corazón sabemos que son tiempos proféticos, situaciones que están sucediendo que están en la palabra de Dios. Así que no es algo nuevo para nosotros, no nos dejamos de, digamos, no de asustar, de preocuparnos, porque todavía hay muchas vidas que no conocen al Señor y que estamos en tiempos de que las almas conozcan de Cristo. Así que bienvenidos todos, como decía el pastor Víctor una vez más, bienvenidos al culto de oración. Este es un culto donde oramos media hora, pero también dedicamos un tiempo a la palabra, una reflexión. Y yo le oraba al Señor y el Señor me dio una palabra que me gusta mucho el título, que se llama Vivir regocijaos. En estos tiempos difíciles, como que les cuesta al ser humano, incluyendo al pueblo de Dios, vivir regocijaos. Porque hay tantas situaciones y tantos rumores que se escuchan que la gente como que tiembla un poquito en esa área. Y a veces la gente no disfruta la vida porque los que escuchan solamente sobreviven. Y a veces creemos que para tener una vida feliz no debemos de tener problemas, tenemos que estar exceptuados de problemas. Y eso es un gran error porque no hay ninguna persona en esta tierra que no tenga problemas. Si no los tienes al principio, los tienes, pero es un ciclo, siempre van a haber situaciones adversas a nuestras vidas que nos van a afectar de una manera u otra. Y vaya conmigo, por favor, a la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 4. Es un versículo que me gusta mucho y lo vamos a leer por Reina Valera y por Traducción Viviente. Y dice la palabra en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué bonito se escucha esa palabra, regocijaos siempre. En Nueva Traducción Viviente dice, estén siempre llenos ¿de qué? De alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Qué bonita se escucha esa palabra, regocijado. O estén siempre alegres, ¿en quién? Como dice la NTV, en el Señor. O sea, te dice de una vez en quién tú vas a estar regocijado, en quién tú vas a estar alegre. Y como decía al principio, hay mucha gente que no disfruta la vida y sobre todo en estos momentos. En estos momentos sobreviven porque piensan que con lo que está pasando, se acuestan pensando en eso, se levantan pensando en eso, viven para ver las noticias y entonces alimentan al hombre natural con puras noticias negativas y noticias malas. Me gustaba cuando el pastor estaba orando y decía, levante en su casa un altar, no levante en su casa un comedor, que es solo un restaurante o un lugar de cine donde solamente estamos viendo películas en Netflix o estamos solamente ingiriendo alimentos, porque cuando termine esta cuarentena, cuando pase este proceso, van a tener que tumbar la puerta para que ustedes puedan salir o para que podamos salir por esa puerta. Así que es bien importante entender que la felicidad, hermano, la felicidad se envuelve en lo que es material. Está enfocada en los deseos, en lo que quiere nuestra carne, en nuestra vida natural. Pero el regocijo se basa en la parte de la satisfacción del alma. El gozo en el Señor. O sea, nuestra alma necesita gozarse en el Señor. Se enfoca en la parte espiritual, pero la felicidad se enfoca en la parte material. Ahora, ¿sabe algo? Tanto el gozo como la felicidad no es que una camina por allá y la otra está por el otro lado. No, tanto la felicidad que va acorde a la vida natural del hombre camina también con el gozo que va con la parte espiritual que es el alma. Ambas van juntas. Necesitamos tener regocijo del alma para poder vivir en felicidad, en paz, en medio de todas las situaciones. Ahora bien,
en esta noche yo quiero hablar de algunos principios que son importantes para poder nosotros disfrutar de ese versículo, de ese pasaje que el Señor nos dejó en la palabra. Regocijaos en el Señor siempre. O sea, no nos vamos a regocijar en lo material, no nos vamos a regocijar en los problemas, no nos vamos a regocijar en las situaciones adversas. Puede existir todo oscuro alrededor, pueden existir gigantes alrededor nuestro, pero siempre el gozo del Señor será el centro de nuestras vidas, aleluya. Y por eso nos vamos a regocijar, porque a pesar de que haya lo que haya, el pueblo de Dios levanta la bandera de victoria. Lo primero que vamos a ver como principio para nosotros vivir una vida regocijada es que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. Es necesario, amado amigo, amado hermano en Cristo, cambiar nuestra perspectiva. Y sobre todo en estos tiempos difíciles. Necesitamos, ¿qué es cambiar nuestra perspectiva? Es lo que nosotros vemos a través de la ventana de nuestro ser. A través de lo que cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros vemos lo que está alrededor de nosotros. La perspectiva del hombre que no tiene al Señor es diferente. La perspectiva del hombre que no tiene confianza en el que murió en la cruz es diferente. La perspectiva de aquel que el centro de su vida no es Cristo es diferente, pero la perspectiva de la iglesia del Señor es distinta, aleluya. Y cuando hablamos de cambiar nuestra perspectiva en estos tiempos, en estos momentos, es tan, ¿cómo decirle? Es tan necesario, digámoslo así. En la perspectiva yo tengo que ver. Es cambiar esa ventana por lo que yo veo mi vida, como veo mi vida espiritual. Y cuando hablamos de perspectiva, tenemos que hablar de la perspectiva humana y de la perspectiva de Dios. Cuando hablamos de la perspectiva humana, estamos hablando de una visión subjetiva, o sea, de mí, de la realidad como yo veo las cosas que nos rodean. O sea, ¿cuál es la perspectiva humana? Lo que yo veo a través de mi forma subjetiva, lo que está a mi alrededor. Si lo llevamos a estos tiempos en mi perspectiva humana, yo veo que lo que está pasando y me agobio porque lo que está sucediendo con el coronavirus y lo que está pasando con los tornados y lo que está sucediendo con los temblores, todo eso en la perspectiva humana me va a confundir, me va a asustar, me va a hacer correr, me va a hacer vivir en miedo, en depresión, en desánimo. Pero cuando lo vemos a través de la perspectiva de Dios, nosotros sabemos que aunque caigan 1000 y 10,000, nosotros no caeremos, aleluya, porque el Señor nos guarda, el Señor nos cubre. En la perspectiva humana, el enemigo te dice, ten temor, ten miedo, ten angustia, ten desesperanza. Pero en la perspectiva de Dios es diferente, iglesia. El Señor nos dice que Él va adelante, que Él nos cubre, que Él va abriendo camino, aleluya. Por esa razón, iglesia, por esa razón, hermano, no te dejes engañar por el enemigo. No dejes que la bulla, el rumor, los miedos, los temores, lo que escuchas, cambie tu perspectiva. Cuando la tienes que cambiar, tiene que ser a la perspectiva de Dios. Ver a través del lente del Señor. Sabes, nuestra perspectiva humana está influenciada por la edad, por la cultura, por nuestras experiencias, por situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros enfocamos nuestra vida espiritual en la perspectiva humana, yo voy a ver a través de ese lente. Si
Si yo tengo rencor en mi vida por algo que me sucedió, a través de ese lente yo voy a usar mi perspectiva. Si yo fui abusada sexualmente, a través de esa perspectiva humana yo voy a ver todas las cosas. Pero cuando estamos viendo, aleluya, a través de la perspectiva de Dios, vemos que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cubre, lo perdona, aleluya, porque estamos viendo a través de la perspectiva de Dios, aleluya. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, iglesia. Cambiar nuestra perspectiva. No podemos caminar como camina el mundo. No podemos caminar como el que camina el que no tiene a Cristo. No podemos tener miedos, temores y angustia, porque somos la sal de la tierra, aleluya. Somos la iglesia la que tiene la autoridad. Isaías 41:10, por favor, por la NBI, mire lo que nos dice. Gloria a Cristo, aleluya. Isaías 41:10, mire lo que nos dice por la NBI. Así que no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, es algo que se está viviendo ahorita, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa, aleluya. Esa es la perspectiva del creyente basada en el Señor. Tú puedes decir, no veo la salida, pero Dios dice lo contrario. No veo la solución, pero Dios dice lo contrario. No veo dónde está la respuesta, pero Dios dice lo contrario, iglesia. Mira lo que dice Deuteronomio 31:8 por la NBI. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo y nunca te dejará ni te abandonará. Gloria a Dios, no temas ni te desanimes. No temamos, hermanos, no nos desanimemos. Veamos que el Señor, cuando caminamos, cuando vemos a través de la perspectiva de Dios, nos sentimos seguros. Algo que el pastor y yo le hemos dicho al Señor todo este tiempo: Señor, guárdanos para poder seguir llevando tu palabra. Guárdanos para poder predicar tu palabra, para poder ir a lugares donde tú quieres que vayamos, Señor, en la perspectiva de Dios. Como segundo principio, tenemos ubicar, o no digamos ubicar, ordenar nuestras prioridades. Si usted quiere vivir regocijado en el Señor, iglesia, amigo que nos escucha o que nos ves a través de Facebook Live, si tú quieres vivir regocijados en estos tiempos donde el mundo está en un caos, primero, cambia de perspectiva. Segundo, ordena tus prioridades. Tal vez tu prioridad antes de todo esto eran tus deseos, tus pasiones, tus intereses personales, pero ahora en estos tiempos que están pasando el mundo, que afecta a toda la humanidad, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, que un suceso puede acontecer al bueno, al malo, al justo o al injusto. O sea que para todo el mundo hay. El que haya dicho que el creyente, el evangélico, como nos dice, o el que ama a Dios, no tiene problema, es una mentira. Que este es un camino de rosa, es una mentira. Porque la Biblia habla de dos caminos. Igualito nos afecta al justo y al injusto. Igualito afecta al que no conoce al Señor como al que conoce al Señor. Pero amigo que nos escucha, hermano que eres conocedor de la palabra, agárrate de eso. Hay una diferencia cuando tú y yo ordenamos nuestras prioridades. Hay una diferencia, ¿sabes por qué? Porque confiamos en aquel que nos dio libertad en la cruz del Calvario, aleluya. Confiamos en ese que murió en la cruz, confiamos en aquel que resucitó, confiamos en aquel que está vivo, aleluya. Confiamos en ese, gloria a Dios. El hombre no confía en Dios, confía en sus artimañas.
confía en lo que tiene, confía en su trabajo, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. ¿Y sabe algo? Cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, y tomé algunos versículos que me gustaron, lo primero que nosotros tenemos que hacer para ordenar nuestras prioridades es amar a Dios por sobre todas las cosas. No importa, pero amar a Dios por sobre todas las cosas. Y allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, por la NTV, miren lo que, como me gustó este versículo y me gustó bajo esta versión. Miren lo que dice por la NTV. Lo primero que está ahí dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, amigo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama. Si usted quiere ordenar su prioridad, lo primero que está en la prioridad es amar al Señor por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, porque es fácil decir que amamos a Dios, pero a lo mejor lo amamos nada más de la boca para afuera, o a lo mejor nada más lo amamos con nuestras fuerzas. ¿Por qué con nuestra fuerza? Porque hacemos y servimos y hacemos y creemos que de esa manera le demostramos el amor a Dios. Pero no es así, dice que van tres unidos, dice tres: tu alma, tus fuerzas y tu corazón. No pueden estar desprendidas las tres: tu corazón, tu alma y tu fuerza. Lo segundo, cuando tú estás ordenando tus prioridades, y lo agarré de otro versículo, es que nosotros tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él pueda enderezar nuestras veredas. Y eso lo vamos a conseguir en Proverbios 3:6. O sea que, fíjese bien, para que usted pueda ordenar sus prioridades, primero amas al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Segundo, reconócelo. Cuando tú lo reconoces que Él es Dios, tú vas a aceptar el gobierno de Dios en tu vida. Aleluya. Si tú no reconoces a Dios, amigo y hermano en Cristo, no hay gobierno de Dios en tu vida. Porque el gobierno de Dios es cuando yo reconozco que Él es Dios, aleluya. No solamente lo amo, lo reconozco como el gobernador de mi vida, que dirige mis pasos, que lleva mi vida, que aunque no me guste, que aunque me pase por donde pase, Él es mi gobierno. Oh, qué bello es Dios. Proverbios 3:6, mira lo que dice, hermano en Cristo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino. NTV, perdón. Búscame Reina Valera. Por favor, cuando dice reconócelo en todos tus caminos. Ese. Yo tomé esa palabra, reconócelo. Cuando tú lo reconoces, lo puedes amar mucho. Pero si usted y yo no lo reconocemos, no hay gobierno de Dios. Y cuando hay gobierno de Dios, Él endereza nuestras veredas, porque Él es nuestra prioridad. Entonces, lo tercero que quiero ver aquí, cuando nosotros queremos ordenar nuestras prioridades: primero, amarlo. Segundo, reconocerlo. Y tercero, busquémoslo. Busquen el reino de Dios por encima de cualquier cosa, y todo lo demás va a venir por añadidura. Mateo 6:33 nos lo dice. Búscalo. O sea, veámosla, vamos a examinar esto. Amamos, chévere. Reconocemos para poder aceptar su gobierno. Y tercero, hay que buscarlo. Y aquí a veces, muchos de nosotros a veces pataleamos. Pedaleamos es la palabra. Pedaleamos ahí cuando una bicicleta está pedaleando y la... ¿Cómo que se llama la cuerdita? La cadena está dañada. Está pedaleando la persona en la bicicleta. Así a veces estamos nosotros los creyentes. Pedaleamos en este punto porque no le buscamos. Lo amamos, sí. Lo reconocemos, pero no tenemos intimidad con Él.
No lo buscamos. Lo buscamos por compromiso. Ay, yo hoy no he orado, voy a ir a orar. Ay, hoy no he leído la Biblia. Ay, tengo una semana que no leo la Biblia, voy a ver si la leo. No lo buscamos. Pero dice Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Porque Él va a ser tu prioridad. Así que fíjate bien, lo primero que vimos para poder ser regocijados es cambio de perspectiva. Lo segundo, ordenar nuestras prioridades. Y lo tercero que quiero ver aquí, en esto de ordenar prioridades hay algo que yo meditaba. Primero es Dios, segundo es tu familia y tercero es la iglesia. Pero ¿por qué? Tú me dirás, pastor, entonces yo no vengo a la iglesia. No, hermano, no es eso. Es que tu primera iglesia es tu casa. Esa es tu primera iglesia. Si usted me dice a mí, mujer de Dios y hombre de Dios, que usted, ok, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, pero usted no va a atender a su familia en entregarle los principios, en entregarle la forma de instruirlos en los caminos del Señor, estás pedaleando. Porque esa es tu primera iglesia, tu casa, la familia que Dios te entregó. Es tu primera iglesia. Ahora, no me malentienda, no me vaya a decir, no, yo no me congrego más, yo no busco más de Dios. No, no. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, los días lunes era, digamos, un horario fijo, aunque estuviera el pastor o estuviera viajando o no estuviera viajando. En la sala de estar, ahí hacíamos nuestro altar familiar. Y recuerdo que Isaac agarraba las ollas, que me acabó varias, con las cucharas para la batería. Eliví me agarraba mi cepillo redondo de peinarme y comenzaba a cantar. Y ahí adorábamos a Dios. Ahí adorábamos al Señor, porque esa es tu primera iglesia. Esa es tu primera iglesia. Eso es lo primero por lo que tú vas a dar cuenta. Entonces, continuamos. El tercer principio que yo quiero dar en esta noche, que me gustó mucho, es enfocarnos en el propósito. Veíamos como primero, recuerden que nosotros tenemos que cambiar la perspectiva. Lo segundo, ordenar nuestras prioridades. Y tercero, vamos a ver, enfocarnos en el propósito. Cuando nosotros hemos hecho los dos puntos anteriores, que ya hemos cambiado esa perspectiva, nos hemos ubicado en ordenar a que Dios sea primero, ya nosotros podemos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que en la agenda de Dios ya Dios tiene un propósito para cada uno? El propósito que Dios tiene conmigo no es igual al propósito que Dios tiene con mi esposo, ni igual al que tiene con el hermano Eri, ni con Paluchín que está allá metido, ni con nuestra hermana que está allá. No, en el propósito de Dios cada uno, Dios tiene un diseño, algo especial para cada vida. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros no estamos enfocados? La Biblia es clara cuando dice que tengamos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Pero muchas veces sucede, y sobre todo en estos tiempos, como que nos desenfocamos y comenzamos a ver los ruidos que están alrededor. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos desenfocamos y perdemos el horizonte? Que nos comenzamos a atacar los síntomas que están alrededor, que son visibles, que surgen de algún problema, pero que nos afectan. Esos síntomas, por lo menos esos síntomas que están pasando ahorita, que nos ponemos a ver las noticias, que aquel se murió, que allá hay en Nueva York, que aquí sucedió esto, que la vecina, entonces esos detalles, esos síntomas que están alrededor, desenfocan nuestra mirada en el Señor. Lo otro que sucede cuando nosotros estamos desenfocados es que desperdiciamos tiempo. Hermanos, desperdiciamos tiempo. Cuando usted está desenfocado, por lo menos en esta cuarentena, si usted no está enfocado en el Señor, el tiempo que Dios le está regalando
allí en su casa para levantar altar familiar, para instruir a sus hijos en la palabra, para ayudarlo a crecer en otras áreas, si usted no está aprovechando el tiempo, usted está desenfocado. Está desenfocado. ¿Por qué? Porque no está aprovechando el tiempo. Entonces pierde el horizonte de lo que Dios quiere. En estos tiempos simplemente la iglesia de Cristo no está cerrada. Lo que el Señor ha permitido es que se levanten millones de iglesias en diferentes hogares, como en los principios cuando comenzó la iglesia de Cristo. Entonces, iglesia que me estás escuchando y me estás viendo a través de Facebook Live o a través de YouTube, aprovecha el tiempo al máximo, aleluya. Aprovecha para instruir a tus hijos en la palabra, aprovecha para enseñarlos a cocinar, aprovechalos para enseñarlos a crecer, a madurar, a que vivan unas experiencias diferentes con el Señor, aleluya. Otra cosa que pasa cuando estamos desenfocados es que peleamos con nuestras fuerzas carnales, porque estamos desenfocados. Y eso a veces le sucede a las mujeres cuando están teniendo, yo se los digo a ellas, cuando están teniendo problemas con sus esposos o en sus matrimonios. Como están desenfocadas, quieren pelear como pelea la mujer del mundo. Quieren pelear pero con armas que no son naturales, que no son espirituales, sino armas mundanas. Pero cuando tú estás enfocada como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, usted y yo vamos a pelear con armas espirituales, aleluya. Pero si estamos desenfocados, hacemos las cosas diferentes y corremos con el mundo lo que ellos quieren que corramos. Pero como iglesia tenemos que marcar la diferencia. Así que, amada iglesia que estás allí conectado, protege tus metas en el enfoque de Dios. Protege tus sueños en el enfoque con Dios. Pablo, y meditaba yo en esto en Daniel, cuando Daniel, estoy estudiando ahorita el libro de Daniel porque estoy haciendo el libro de las damas y estoy estudiando el libro de Daniel. Y me gustaba esto, lo que yo leía, meditaba, porque Daniel había sido aprobado por Nabucodonosor con sus otros compañeros, porque habían pasado la prueba y eran más inteligentes y todo eso, y fue catalogado entre los sabios de Babilonia. Pero cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y luego no lo recordaba, y nadie le sabía expresar el sueño, él mandó a liquidar a todos los sabios de Babilonia. Pero miren lo que hizo Daniel cuando Daniel se enteró y le preguntó al jefe de la guardia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Qué es lo que sucede? Y el jefe de la guardia le respondió lo que estaba pasando. Y le dijo, no, es que Nabucodonosor mandó a liquidar todos los sabios porque tuvo un sueño. Imagínense lo profundo de este capítulo. El rey tuvo un sueño y no se recuerda del sueño y quiere que la persona, uno de los sabios, le revele cuál es el sueño y de paso le diga el significado. Qué tremendo, hermano, es eso, ¿verdad? Nosotros lo leemos y lo vemos así tan fácil, pero hay que pensar en eso. Es como si el pastor Víctor tuviera un sueño y no se acuerde y él me diga a mí, tienes que decirme cuál es el sueño y tienes que revelarme el significado. Imagínense esa profundidad. Pero lo que me gusta fue lo que hizo Daniel. Daniel no se puso a pelear con el jefe de la guardia, ni se puso a discutir, ni se puso a decir nada. Él simplemente le dijo, dile al rey que me dé un tiempo. ¿Y qué creen ustedes que hizo Daniel? Fue y se metió en la presencia del Señor. Fue y habló con los otros compañeros que estaban ahí y les dijo, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Le reveló el sueño del rey y le reveló su significado. Amada iglesia, Pablo pasó por tantas cosas y Pablo dijo, todo esto que me ha pasado me ha ayudado para predicar el evangelio. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo no es para que usted tenga miedo, ni temor, ni se encierre, ni esconda la cabeza como le esconden los demás. Es para que usted se pare firme y desarrolle su fe en el Señor.
y dé una palabra de esperanza, y de una palabra de ánimo, y de una palabra de que Cristo viene pronto. Es el mejor tiempo para la iglesia. Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Ahí en su hogar, ahí donde usted está. Pedimos al músico, por favor. Ahí donde usted está, guarde esa palabra. Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Recuerde que si usted quiere vivir regocijado, necesita estos 3 principios para poder estar gozoso en el Señor. Padre, te doy gracias.